Bueno, pues un día más, aquí están los titulares de los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar la información con toda la que tienes. Bueno, pues a 7 de abril del 2023, con Rusia RT. Sí, cualquiera que espere que cedamos en la cuestión de Taiwán se hace ilusiones y se dispara en el pie. Jefe de Hamas. Los palestinos no se quedarán de brazos cruzados tras la agresión israelí contra la mezquita que se encuentra en Al-Quds. Revelan la causa de la muerte del rapero Colio. Musk muestra el cohete reutilizable Starship preparándose para el lanzamiento. Jefa de ciberseguridad de Estados Unidos. Pensamos en Rusia como un huracán y en China como el cambio climático. Israel ataca al Líbano, responsabilizándolo de los bombardeos contra su territorio. Al menos 30 heridos luego de que un autobús de transporte público cayera por un barranco en México. El Pentágono investiga la filtración de documentos clasificados sobre planes militares de Ucrania. Se declara un fuerte incendio en la central de abasto de la Ciudad de México. Parlamento de Ecuador notifica al ASO del juicio político en su contra. Exponen el lado oscuro de la inteligencia artificial. Reuters. China elabora un proyecto intercontinental de cable de Internet submarino para competir con Estados Unidos. Estados Unidos señala a China como el origen de los precursores del fentanilo. La administración Biden culpa a Trump de la manera en que se produjo la retirada de las tropas de Afganistán. Pekín. La OTAN no está en posición de criticar o presionar respecto a Ucrania. Bank of America suspende una conferencia por las declaraciones implacablemente antiucranianas de algunos oradores. China completa con éxito el lanzamiento de prueba del cohete espacial Hyperbola 1. Pekín sanciona al Instituto Hudson y a la Biblioteca Reagan por violar el principio de una sola China. SpaceX pone en órbita el satélite de telecomunicaciones Intelsat IS-40E. Un ave se rebela contra su dueño durante una pelea de gallos en México. Detienen a dos personas que recopilaron datos sobre el despliegue de tropas rusas para los servicios especiales de Ucrania. Descubren la familia de agujeros negros más cercana a la Tierra. Condenan a cadena perpetua a 3 asesinos del rapero estadounidense XXXTentacion. Lanzan nuevas normas de circulación para naves espaciales. Taipei denuncia que China ha enviado buques de guerra y aeronaves en el estrecho de Taiwán. Lavrov. No renunciaremos a negociaciones con Ucrania, pero pueden realizarse solo teniendo en cuenta los intereses de Moscú. Wall Street Journal. El director de la CIA expresó su frustración con Arabia Saudita por su acercamiento a Irán. Reportan que el juez y el fiscal del caso penal contra Trump reciben amenazas. Las llamas envuelven una carretera tras la potente explosión de un camión en Uzbekistán. El pájaro azul vuelve a Twitter y provoca la caída del valor del Dogecoin. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte de un déficit de especialistas médicos a nivel mundial. Descubren en aguas residuales de Los Ángeles bacterias resistentes a los antibióticos más potentes. India exigirá a Facebook y Twitter que se atengan a la verificación de datos por parte del gobierno. China. El futuro de Taiwán radica en la reunificación de la patria. La justicia boliviana imputa al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por otros 5 delitos. Un hombre muere a manos de policías que llegaron a la dirección incorrecta. Un muerto y varios heridos en un ataque ucraniano contra el centro de Donetsk. China abre un laboratorio líder enfocado en la interacción del cerebro humano con las máquinas. Expulsan a 2 legisladores en Estados Unidos tras protestar por el control de armas en la Cámara Baja. Policía de Estados Unidos frustra un tiroteo escolar al encontrar el manifiesto del adolescente que lo planeaba. Tesla reduce el precio de toda su gama de vehículos. Google agregará un chat de inteligencia artificial a su buscador. Suecia. El ataque de un agente estatal sigue siendo la hipótesis principal del sabotaje contra los Nord Stream. Un piloto descubre una peligrosa cobra debajo de su asiento en pleno vuelo. WhatsApp podría introducir una función copiada de Telegram. Estados Unidos se resiste a proporcionar a Kiev una hoja de ruta para su adhesión a la OTAN. Lula dice que Occidente no dio margen de tiempo para la paz en Ucrania. Occidente no está en condiciones de darle instrucciones a China respecto a su postura sobre Ucrania. Un estadounidense debe volver a la prisión tras 2 años en libertad y seguir con su cadena perpetua. Detienen a una pareja en Madrid acusada de maltratar a sus 8 hijos menores. Musk lucha por detener la inteligencia artificial mientras Gates la defiende. ¿Qué riesgos tiene para la humanidad? ChatGPT acusa falsamente a un profesor de acoso sexual a una estudiante en Estados Unidos. El Papa Francisco verá el Vía Crucis de Viernes Santo desde su casa debido al intenso frío. Hallan el cadáver de un estadounidense desaparecido en una fosa clandestina en México. 2 ataques armados dejan al menos 50 muertos en una aldea de Nigeria. Arrestan a un chamán asesino en serie que prometía a sus víctimas multiplicar su dinero. Advierten sobre posibles ataques terroristas en vísperas de la visita de Biden y Sunak a Irlanda del Norte. Nubes de tormenta aguardan
a la economía estadounidense, afirma el jefe de JP Morgan Chase. China anuncia ejercicios militares con fuego real cerca de Taiwán. La escasez de combustible golpea a Francia en medio de las multitudinarias protestas. Abuchean a la primera ministra de Francia en medio de las protestas por la controvertida reforma de pensiones. Los pueblos indígenas de Nicaragua luchan por recursos básicos y una vida armoniosa. Dan un paso importante hacia la Internet cuántica utilizando nanoestructuras de diamante. Corea del Norte deja de responder a las llamadas diarias de Seúl. El sexo es una de las cosas más bellas, dice el Papa Francisco. Europa trata mejor a los migrantes ucranianos que a los de África y Oriente Medio, dice Sudáfrica ante los BRICS. La Fuerza Aérea de Estados Unidos planea solicitar 72 cazas cada año para contrarrestar amenazas. Reportan que Arabia Saudita pondrá fin a la guerra de Yemen. Eliminan casi 2 millones de bombas no detonadas que Estados Unidos arrojó sobre Laos. ¿Por qué no amenazan a Qatar? Ghana denuncia la hipocresía de Estados Unidos tras las críticas a un proyecto de ley sobre la comunidad LGBTIQ. 110.000 imágenes y 5,7 billones de píxeles. Un impresionante mapa interactivo de Marte en superalta resolución. Ataques a tiros y atropellos a una multitud dejan un muerto y varios heridos en un atentado terrorista en Tel Aviv. Netanyahu ordena la movilización de toda la reserva de la policía fronteriza y demás unidades de las fuerzas de Israel tras los ataques en Tel Aviv. Sospechoso de intento de asesinato, protagoniza una persecución policial estilo GTA en Los Ángeles. Bill Battle, director de fotografía de Tiburón y Rocky, fallece a los 101 años. Rusia con Sputnik Mundo, operación antiterrorista. ¿Cómo iniciaron en Ucrania la lucha armada contra los ciudadanos del Este? Brasil anuncia oficialmente su regreso a la UNASUR. Estados Unidos otorga a Turquía el papel de Ucrania para empujar a Ankara contra Moscú. Biden extiende emergencia nacional relacionada con las sanciones antirrusas por otro año. Un automóvil atropella a una multitud en Tel Aviv. Defensa rusa. Estados Unidos reanuda el despliegue de biolaboratorios en Ucrania. Lavrov, el verdadero objetivo de Occidente es acabar con un rival innecesario, eliminar a Rusia. Los chalecos amarillos de Francia se oponen al suministro de armas a Kiev. El FSB ruso detiene a un agente ucraniano y un asesor por espionaje en la provincia de Jersón. Alcalde de la ciudad ucraniana de Leópolis prohíbe la Iglesia Ortodoxa canónica. Xi Jinping mantiene una reunión informal con el presidente francés Emmanuel Macron en Guangzhou. Esto es para China, CGTN en español. Más noticias en portada. Xi Jinping y Emmanuel Macron sostienen conversaciones informales. Xi Jinping afirma que no hay ganadores en un juego de suma cero y que desacoplar y romper la cadena no detendrá el proceso de desarrollo de China. También en portada, Xi Jinping celebra reunión trilateral con Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron. Ex primer ministro francés elogia reforzamiento de lazos China-Francia. El buque patrullero chino llega al estrecho de Taiwán para patrullaje conjunto de 3 días. China sigue aumentando el número de vuelos internacionales disponible. ¿Quién sumerge al mundo en el vórtice de la guerra? Máximo órgano legislativo de China emite declaración sobre reunión entre presidente de la Cámara de Estados Unidos, Kevin McCarthy, y Tsai Ing-wen. Además de esto, nos encontramos noticias del mundo dentro de este mismo medio y dice lo siguiente: los cancilleres de Arabia Saudí e Irán se reúnen en Beijing. Donald Trump afirma ser perseguido injustamente en un discurso posterior a su comparecencia. Irán con Hispan TV, Irán y Turquía urgen unidad de musulmanes ante atrocidad de Israel. Teherán promete contramedidas diplomáticas tras actos hostiles de Bakú. Israelíes viven miedo sin precedentes por misiles de resistencia. Imágenes muestran dimensión de brutalidad israelí en Gaza, en la franja de Gaza, que está asediada en estos momentos. Irán exige al mundo reacción disuasoria ante las agresiones de Israel. Mueren 3 israelíes en una operación de represalia palestina con un vehículo en Cisjordania. Líder subraya que Estados Unidos quiso hacer polvo a Venezuela, pero no pudo. Rusia afirma que a sus 74 años es hora que la OTAN se retire.
Brutalidad israelí contra los palestinos desata furia de los musulmanes. Solidaridad con la Franja de Gaza y el Líbano. Turquía, TRT. El sentido común debe predominar para evitar una nueva espiral de violencia. Palestina, la mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén son siempre nuestra línea roja. Erdogan, nuestra primera prioridad es restaurar la zona del terremoto lo antes posible. Los políticos turcos reprochan la agresión israelí a la mezquita en Al-Quds. Los billetes del rey Carlos entrarán en circulación a mediados del 2024. Erdogan, las tensiones entre China y los Estados Unidos no servirá para nadie. Descubren hallazgos arqueológicos de la tumba monumental de Blas de Sabaste en Sivas. Bueno, pues Agencia Árabe Siria de Noticias Sana en español. Los campeones del concurso de lectura son recibidos por la primera dama de Siria. Israel bombardea hospital pediátrico, instalaciones de infraestructura en Gaza. Fuerzas ucranianas sufren 474 bajas en un solo día y pierden 8 buses y 3 tanques de guerra. La seguridad y la OTAN son incompatibles, según Zaharova. 135 empresas nacionales participan en la feria Hecho en Siria. A río revuelto gana la extrema derecha francesa. Pekín, la OTAN no está en posición de criticar o presionarnos respecto a Ucrania. Lavrov, el nuevo orden mundial debe ser multipolar basado en Carta de las Naciones Unidas. Sanciones chinas a entidades e individuos de Taiwán y Estados Unidos. Estados Unidos es la que controla los combates en Ucrania. Ataque deja muertos a 3 colonos israelíes en el Valle del Jordán. El billete verde llega a su fin, aseguran una nueva caída del dólar con recesión en Estados Unidos en el fondo. El Líbano con Almanar en español. Soldados rusos de Wagner comienzan asalto a la zona occidental de Artyomovsk. Vamos a ver las noticias aparte de esta de portada. Diputados israelíes acusan al gobierno extremista de Netanyahu de querer incendiar la situación palestina. Más de 20 árabes detenidos en protestas en Israel. Ejército del Líbano dispuesto a enfrentar a cualquier agresión israelí. Jornada de protestas, disturbios e incendios en Francia. Chile expresa rechazo a acciones israelíes en la mezquita en Al-Quds. Administración Biden publica informes sobre la derrota estadounidense en Afganistán. Assad y Aman al-Hakim destacan la importancia de los vínculos entre Siria e Irak. Soldados rusos de Wagner comienzan asalto a la zona occidental de Artyomovsk, que ha sido portada. Director de la CIA, Estados Unidos frustrado por el acercamiento de Arabia Saudí a Irán y Siria. Irán convoca una reunión urgente a la Organización de Cooperación Islámica para tratar lo que está ocurriendo ahora mismo con las fuerzas israelíes asaltando la mezquita en Al-Quds y los disturbios en Palestina. Venezuela con el medio Telesur. Y denuncian que Israel bombardeó hospital infantil y objetivos civiles en Gaza como portada. Brasil regresa a UNASUR mediante decreto presidencial de Lula. Rusia, paz en Ucrania debe basarse en nuevo orden mundial. Líbano denuncia agresión israelí ante Consejo de Seguridad. Otras noticias, aparte de las noticias de portada, estudiante y activista exigen control de armas en Tennessee. Estados Unidos denuncian secuestro del director del Laboratorio Nacional de Haití. Tribunal de Estados Unidos suspende temporalmente extradición del presidente de Perú. Lluvias invernales provocan 23 muertos y 52.298 afectados en Ecuador. Gobierno de Chile implementa medidas contra la criminalidad. Recuerdan en Ruanda, aniversario de genocidio contra los Tutsis. Verificarán trámite de juicio político mandatario ecuatoriano. Rescatan a civiles secuestrados por bandas armadas en México. Y el medio de la isla, por último, Cuba debate en portada 12 mujeres y el privilegio de ser las primeras entre 12 cuerdas. Y otras noticias que también recoge este medio cubano. Es oficial, Brasil regresa a UNASUR mediante el decreto presidencial de Lula. Reportan derrumbe de un tabique en el área de la chimenea de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Baltimore, más de 150 sacerdotes y personas asociadas con la archidiócesis abusaron sexualmente de niños. China planea un proyecto intercontinental de cable de internet submarino para competir con Estados Unidos. Israel reanudó ataques y bombardeos contra el Líbano y la Franja de Gaza.
Vale, no vale, protección al consumidor, saneamiento y cuestiones de género. Pentágono investiga filtración en redes sociales de documentos clasificados sobre el apoyo a Ucrania en la guerra. Análisis con el profesor José Luis Rodríguez, próximo domingo en Cuadrando la Caja. La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 176 megavatios para el horario pico nocturno de este viernes. La Habana comienza evento juvenil de técnicas comerciales, cuádruple empate en la cima de la 62 Serie Nacional de Béisbol. La Carmen López te lo cuenta.